Bueno, en línea está Guillermo Ferraro, que creo que es la primera vez que va a hablar en un medio de comunicación. Será seguramente, bueno, fue confirmado por Milei, el próximo ministro de Infraestructura de la Nación. Guillermo Ferraro, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día, Eduardo. Buen día a todos. Gracias por atendernos, gracias por la confianza. No. Guillermo, ¿qué tendrá a su cargo allí en el Ministerio de Infraestructura? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son sus ejes de gestión? Bueno, en principio el ministerio es un nuevo ministerio, ¿no? No existe actualmente. Claro. Y es dentro de la racionalización del Estado y del sector público, es la consolidación de los que hoy son ministerios, como es transporte, obras públicas, energía, minería, comunicaciones. Esas serían las 5 áreas principales. Por supuesto, esto lleva un enfoque de economía de lo que son los cross-services, de los servicios que tienen todos estos ministerios repetidos, que se consolidarían en este ministerio. Al mismo tiempo, un eje que los une a todas estas temáticas, que es la inversión en infraestructura, ¿no? Tanto en energía como en transporte, como en obras públicas, bueno, todo tiene este eje. O sea, bajo su égida va a estar transporte, obras públicas, minería, energía y comunicaciones. Correcto. Ese sería el Ministerio de Infraestructura. Es un super ministerio, no es un chiquitaje. Sí, siempre el enfoque que tenemos los que trabajamos con Javier Milei es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado, con lo cual es un ministerio que tiene estas áreas, pero que básicamente va a dar la orientación y los lineamientos y la declaración de qué es de interés para nosotros y para la nación, de aquellos proyectos que involucran estas áreas y que vamos a tratar de orientar y estimular e incentivar al sector privado para su inversión. Hay que pensar que el país tiene un atraso de más de 20 años en la infraestructura, casi de la década de 90 que no se hace obras nuevas en ninguna de estas áreas. Y casi todas las estimaciones, tanto de los organismos multilaterales como de las cámaras sectoriales, es que la inversión que hay que hacer para poner, por lo menos en valor, la infraestructura existente, y ni hablar de la nueva infraestructura que hay que crear, es tan importante en términos de PBI, estamos hablando de 15 puntos anuales del PBI, sí, que es importante, que es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público. Actualmente se dedica el 1%, 1,5%, con un montón de problemas de financiamiento y demás. Por eso es un ministerio importante en cuanto a políticas, a áreas, y también a proyectos, ¿no? Porque aunque sea el sector privado que va a estar estimulado para esto, los proyectos que va a haber la sociedad siempre van a ser muy importantes. Áreas que son realmente estratégicas, ¿no? La minería, las comunicaciones, la energía, justamente, ¿no? Sí, hay que ver también que por desidia, los últimos 8 desidia, por falta de voluntad, por no saber, muchas veces por impericia, casi todas las concesiones, las concesiones ferroviarias, las concesiones energéticas, las centrales hidroeléctricas, los corredores viales, casi todas estas concesiones tienen su origen en los 90, fueron otorgadas por 20 años o 25 años, sí, vencieron durante los últimos 8 años, por ejemplo el Puerto de Buenos Aires venció en el 2018, claro, y las administraciones no generaron nuevas condiciones, con lo cual todas estas obras que fueron hechas y fueron concedidas al sector privado hoy están en un portfolio de precariedad, de prórrogas, de tenencias precarias, con lo cual desde prácticamente de mediados del 2018 no se hacen inversiones en la infraestructura existente por ese mismo razón, porque el privado no sabe si va a continuar o no continuar y no se ha llamado tampoco a nueva concesión. Bueno, ese es uno de los principales problemas que hay que encarar, porque
En definitiva, estamos hablando de ferrocarriles de carga, ferrocarriles de pasajeros, estamos hablando de corredores viales, del puerto, estamos hablando de centrales hídricas o hidroeléctricas, que al no recibir el mantenimiento, al mismo tiempo hay una cantidad de reclamos porque los gobiernos han vulnerado los contratos, porque no han respetado las tarifas. Bueno, hay un montón de lo que se llaman activos regulatorios que tienen las empresas que hay que solucionar para mirar hacia adelante. Más obras nuevas, ¿no? Proyectos nuevos, ¿no? Que tenemos en cartera. ¿Tienen en carpeta como cuáles, por ejemplo, obras nuevas? Bueno, hay un enorme deuda que es generar una red vial que arranque capilarmente con los caminos rurales y troncalmente se vaya por las rutas nacionales y provinciales y terminen los accesos portuarios, tanto de Rosario como Quequén. Okay, por ahí pasan 130 millones de toneladas de granos, claro, que si uno ve las rutas que van hacia Rosario o ve los caminos rurales donde se tiene que sacar la cosecha, la verdad... Están destruidos. Destruidos. Y sí, y genera un sobrecosto y incertidumbre meteorológica. Ahora, esas obras, esos caminos, esas rutas... Eso será, como dijo el presidente electo, a la chilena, entregado a empresas privadas. Absolutamente, porque nosotros pensamos que si hay una demanda de un usuario, hay una oportunidad de inversión. Como yo decía antes, hay 130 millones de toneladas de granos que circulan desde los campos hasta los puertos, y eso es muchísimo dinero que con una pequeña con un pequeño fee, por así decirlo, aumenta enormemente la rentabilidad, la competitividad, disminuye los tiempos, por lo cual hay una enorme oportunidad de inversión. Nosotros pensamos la Argentina en grande, la verdad, hace muchos años que se piensa la Argentina en chiquito, de ahí este tema de las concesiones prorrogadas y demás. Nosotros pensamos que hay que hacer la infraestructura para Vaca Muerta en serio. Vaca Muerta, o sea, para los que conocen la explotación no convencional del gas y el petróleo, requiere toneladas de arena y muchísima agua. Claro. Y hoy el agua no existe un acueducto hacia Añelo, no existe una operación de carga que sea más eficiente, o sea, se hace todo por camiones, no existe un tren. Bueno, hay la minería, o sea, la minería requiere no solo la explotación de la mina, requiere infraestructura vial, energética. Totalmente. O sea, hay una enorme oportunidad en Argentina para invertir para el sector privado y nosotros creemos que, por supuesto, tiene que haber un gobierno creíble y tiene que haber esta voluntad asociativa con el sector privado, de mostrarle por dónde pasan. Por eso digo las orientaciones, por dónde van a pasar las futuras inversiones y los negocios, ¿no? Guillermo, Guillermo, ¿ya tiene el equipo, por ejemplo, el secretario de Transporte? Bueno, en este momento, a ver, usted sabe que yo me ocupé hasta el domingo de la fiscalización, a cargo de la Coordinación Nacional de la Fiscalización. Tengo bien claro que salió impecable, una cosa... Contra enorme presión, enorme tensión, y no era para menos, ¿no? Así que sí, salió impecable. Y sí, tenemos equipos trabajando, el energético, lo que va a ser la Secretaría de Energía ya hace tiempo, de marzo, que viene trabajando Eduardo Chirilo. Perdón, abogado. Eduardo Rodríguez Chirilo. Rodríguez Chirilo. Eduardo Rodríguez Chirilo. Entonces él va a ser el secretario de Energía. En comunicaciones... Bueno, en comunicaciones tenemos un equipo bastante intenso, por así decirlo, con gente que ha ocupado cargos en el ENACOM y en la Secretaría de Comunicaciones. No te lo puedo adelantar porque probablemente en estos días, en la semana, no he tenido tampoco mucha oportunidad de conversarlo con el presidente ni con Nicolás Pose para definir, pero tanto en comunicaciones como en obras públicas y en transporte,
van a ser personas, lo que puedo decir, muy probadas, muy conocidas. Muy idóneas en el tema, muy idóneas. Absolutamente, absolutamente. Confiables para el sector privado, con experiencia, muchos de ellos en el sector público, con equipos formados. Y al mismo tiempo estamos trabajando en un proyecto de reformar la ley de concesiones. Todas estas concesiones de los 90 se hizo con una ley, que era de los 60. Sí. ¿Usted trabajó en esos equipos de Carlos Menem? No, no. En la presidencia de Menem yo estaba una parte trabajando en el sector privado y luego fui jefe de gabinete del senador Cafiero. Del senador Cafiero, ahí está, cierto. Correcto. Cierto. Y por supuesto el presidente Menem tuve muchas reuniones con él con motivo de la constituyente. Yo participé de la constituyente. Eso me acordaba. Sí. Sí, pero en transporte marítimo tiene presente el tema. ¿Qué va a hacer con la hidrovía? Que es el canal de Suez de Latinoamérica. La hidrovía es lo más importante que hay. Bueno, la hidrovía Puerto Buenos Aires, ¿no? Y puertos de la hidrovía. La hidrovía es otro de esto que pasó. Cayó la concesión y se estatizó, ¿no? Se le dio a AGP, a la Administración de Puertos. ¿Eso va a desaparecer, la AGP? La AGP es un organismo autárquico que está en la mira de los organismos que, si tienen sentido o no tienen sentido, que existan. Le digo desde ya, sabiendo del sector, porque me lo comentan, no tiene ningún sentido. Claro. Sí, es una sociedad en este momento del Estado, que al mismo tiempo se da vuelta. Le han dado la concesión de la hidrovía por ser sociedad de Estado y se dio vuelta y contrata a los mismos privados por vía directa. Con lo cual, todo esto encarece, enturbia, hace poco transparente. No, la hidrovía es un enorme, también punto de inversión, y al mismo tiempo los puertos de la hidrovía. Usted sabe que nosotros perdemos la carga que viene del Paraguay por los puertos nuestros, la perdemos por la cantidad de trámites burocráticos, de revisiones, de impuestos que cobramos del lado argentino. Entonces se van a Nueva Palmira, o sea, los operadores de carga de la hidrovía prefieren hacer la desconsolidación de la carga en Uruguay y hacer más millas náuticas hasta Nueva Palmira. O sea, hay mucho para hacer en la hidrovía, y el Puerto de Buenos Aires, desde el 2018, que se está hablando de una inversión muy importante que requiere para su dragado en los puntos de atraque, que no da hoy el cable estacado, o sea, donde se atraca no da la infraestructura para que entre los grandes buques. Y esa inversión importante solamente se puede hacer si se reconcesiona, ¿no? Esto, totalmente. Se viene reclamando. Bueno, o la impericia, o la falta de voluntad, o la mala o la buena intención, no sé cómo llamarla, de los gobiernos, las últimas administraciones no han podido encarar ni esto, ni los corredores viales. A ver, todos los que transitamos de Buenos Aires y vamos al conurbano, tanto al sur o al norte, vemos que las obras de acceso también fueron hechas, algunas de la época militar y otras de la época del presidente Menem. No se ha hecho nada nuevo. Y la verdad, el planteo es, ¿qué vamos a esperar? Que nos quedemos como el cuento de Cortázar, ¿no? En la autopista del sur. O sea, que nos quedemos a vivir en la autopista de Lugones para decidir una obra importante que hay que hacer, porque autos cada vez hay más, ¿no? Que entran y salen de Buenos Aires. Totalmente. Por eso, qué sé yo, acueductos, redes de riego o de alivio hidráulico para las zonas, para poder regular las zonas que hoy son fronteras agrícolas que tienen sequía o zonas que son inundadas. Eso en infraestructura. Usted sabe que yo hace 15 años que trabajo en el sector privado viendo proyectos y analizando proyectos grandes, proyectos de varios miles de millones de dólares financiados por los multilaterales o por fondos de inversión que requieren una claridad absoluta en materia de riesgos. Y la verdad, la cantidad de proyectos, de oportunidad de negocios que hay
producto de lo que en infraestructura se llama captar la plusvalía. Esto es, cuando yo hago una obra, por ejemplo una obra de riego, o recupero una zona bajo el agua, todas las zonas de alrededor suben el valor de su propiedad, de los campos valen mucho más. Bueno, esto en el mundo existen mecanismos de estructuraciones financieras que captan este mayor valor y permiten financiar los proyectos de inversión. Por supuesto que para el funcionario público es más fácil tocar un botón y pedir presupuesto al Estado. Obviamente. Es más fácil. No es nuestro enfoque. Nosotros creemos que en el mundo desarrollado los negocios de infraestructura son los más importantes, los que insumen más inversión. Lo que hay que generar es las condiciones al sector privado y la credibilidad, ¿no? Por supuesto. Guillermo, le agradezco infinitamente la confianza. Gracias. No, al contrario, que tenga buen día, Eduardo. Guillermo Ferraro,